Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este programa especial Coronavirus, la pandemia. Hoy en nuestro programa número 655. 655 programas que hemos llevado hasta usted a lo largo de poco más de 2 años, de un gran esfuerzo, un esfuerzo colectivo, pero un esfuerzo también de la audiencia para estar presente con nosotros en todos y cada uno de los programas. Hoy llegamos a nuestro final, dicen por ahí que no hay plazo que no se cumpla, e incluso una pandemia como la que estamos atravesando podría eventualmente llegar a su fin. Hemos sido testigos como a lo largo de las últimas semanas esta pandemia ha entrado en franco descenso, aun cuando todavía hay algunas regiones que están dando signos de preocupación, pero en términos generales las autoridades sanitarias mundiales piensan que será cuestión de tiempo para que esta enfermedad conocida como COVID-19 se convierta en una enfermedad endémica y entonces tengamos que convivir con ella como convivimos con muchas otras enfermedades. Hoy es un programa muy especial, triste porque concluimos una etapa, pero a la vez muy contentos y satisfechos de haber cumplido con nuestra labor de informar a usted, como desde el principio nos lo planteamos, de una manera seria, profesional, apegada a la ciencia, para que a lo largo de estos poco más años, 2 años de pandemia, usted tuviera información lo más fidedigna posible. Así que vamos a iniciar porque tenemos mucho todavía para compartir con usted y en estos 2 años de pandemia nuestro programa ha sido el epicentro de la información médica científica ante un virus que invade por igual al mundo. Hoy el mayor reto será prevenir otra catástrofe. Hay escenarios que marcan una unidad y también desnudan una realidad. Así fue el programa Coronavirus, la pandemia durante estos 626 días al aire. Hoy llega a su fin, pero deja una huella trascendental en la salud social internacional. Informar con rigor científico médico. En estos 2 años no solo el virus SARS-CoV-2 mutó, también el programa tuvo que transformarse de epidemia a pandemia e ir actualizando el gran mapa mundial que daba cuenta del avance acelerado de este virus que paralizó las arterias de cada país. En este trayecto hubo más de 420 entrevistas con investigadores y científicos de un centenar de instituciones de salud internacional, nacional y local, farmacéuticas y corresponsales que dieron cuenta paso a paso de cada escenario que se vivía en el mundo. En estos 655 programas informamos en torno a cada evolución del virus y daños en el presente y en el futuro, sobre las repercusiones sociales y económicas y el surgimiento de las vacunas. Pero lo más importante, unimos a la comunidad internacional cada 24 horas en un solo epicentro, Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. En Coronavirus, la pandemia, vivimos momentos difíciles. Sus editores, productores, periodistas, entrevistados se enfermaron de COVID-19. Fueron semanas difíciles, pero también fueron días en que teníamos que informar sobre lo que acontecía a nivel mundial. El programa Coronavirus, la pandemia, se despide, pero el mundo gira y el virus SARS-CoV-2 continúa. Si bien antier no conocíamos al enemigo, ayer vimos que es mutante y agresivo. Y hoy, en estos 2 años, la sociedad aprendió cómo hacer frente a este mal. En Coronavirus, la pandemia, estamos seguros de que proporcionó la información suficiente para cuidar su salud. Hoy, le decimos a usted, muchas gracias por estos 655 programas al aire. Informó Isaura López Villalobos. El rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, esta casa donde se gestó, donde nació y donde se produjo Coronavirus, la pandemia, dice que este programa significó un faro para la audiencia con información de primera mano de los especialistas.
felicitarlos por este gran programa que estuvo activo directamente estos 2 años y bueno, sobre todo porque efectivamente fue un programa que contribuyó de una manera relevante, sobre todo a mantener a toda la población informada, pero además también a tener información que es científica, información veraz, que contribuyó de manera relevante para que todos estuviéramos bien informados. Hay que tener muy claro, y sobre todo de ahí es de donde radica la relevancia de este programa, es que uno de los grandes problemas que hubo, sobre todo en la mayoría de los países, pues era precisamente la mala comunicación, ¿no? Entonces yo creo que este programa tuvo de una manera muy acertada pues a especialistas de diferentes áreas, infectólogos, biólogos moleculares, epidemiólogos, que vertían la información más precisa y que precisamente esta información pues llegaba a todos los hogares, y que de ahí es de donde la relevancia del por qué este tipo de programas pues deben de seguir existiendo, no únicamente en la pandemia, sino también en temas prioritarios que directamente son un problema de salud pública en nuestro país. Lo decíamos ya, esta enfermedad conocida como COVID-19 eventualmente será endémica. Es en lo que coincide también el director general de los Hospitales Civiles de Guadalajara, Jaime Andrade Villanueva. Por cierto, estos hospitales, que son el Hospital Escuela de la Universidad, que también cumplió con una labor muy importante a lo largo de estos 2 años. Escuchemos. El programa Coronavirus, la pandemia, fue un programa que prácticamente surge al mismo tiempo o casi de manera simultánea cuando se dan los primeros casos de la infección en México y sobre todo ya cuando estaba en el continente americano. Una enfermedad que no ha dejado de estar presente desde hace más de 2 años y que cambió totalmente al mundo en términos de que prácticamente paralizó al mundo en temas económicos, educativos, con impactos importantes a la salud, pero también con impactos importantes económicos, sociales y de salud mental, que creo que son las secuelas no relacionadas directamente a la enfermedad, pero que sí que son y han sido muy importantes. Por supuesto que en una enfermedad nueva, que si bien cuando surge el programa ya se sabía el nombre del agente etiológico de esta enfermedad, ya se sabía más o menos qué enfermedad o qué tipo de enfermedad o consecuencias generaba. Lo cierto es de que ha sido una enfermedad que desde que empezó hasta este momento ha cambiado mucho. A lo mejor no se siente o no se ha sentido ese cambio desde el punto de vista de la sociedad, en el sentido de decir, bueno, tienes COVID, puedes estar asintomático, puedes tener enfermedad moderada, grave, o te puedes morir, ¿no? No, desde el punto de vista médico, académico, científico, la enfermedad ha tenido transformaciones relevantes. Y estas transformaciones que se daban día con día, pues difícilmente se pudieron haber dado en el contexto de una revisión, como acostumbramos mucho los médicos a ver, a través de revistas científicas, a través de revistas médicas. Coronavirus, la pandemia, un programa que se gestó en la mente del director de Canal 44, Gabriel Torres, y quien consiguió también llevar este programa no solamente a la audiencia local, sino incluso más allá de las fronteras de México. Nuestra audiencia trascendió el continente y pudimos llegar a varios países. Aquí el mensaje del director general de Canal 44. Este 31 de marzo del 2022 llegamos al último programa de Coronavirus, la pandemia. Después de 655 programas, 2 años y con una treintena de variantes de esta enfermedad,
el programa Coronavirus, la pandemia, llega a su fin después de haber sido una producción ícono en toda América Latina. El esfuerzo extraordinario de más de 30 televisoras públicas hizo manifiesto para que se unieran para informar de manera puntual sobre el recorrido del virus por el mundo con el rigor científico y médico que caracterizó esta producción televisiva. En estos 626 días se realizaron más de 200 entrevistas con expertos en diferentes disciplinas de la salud y con encargados de las farmacéuticas que dieron cuenta en su momento sobre los avances de la molécula que se utilizó para el desarrollo de las vacunas que hoy están disponibles en el mundo. En las diferentes emisiones, el programa hizo énfasis en los grupos de la población que se verían más afectados con esta enfermedad, incluso adelantándose a los sistemas de salud. Durante estos 2 años, el programa Coronavirus, la pandemia, fue un programa que informó con fuentes fiables, datos verificados y con actores con solvencia profesional para hablar de la pandemia que azotó a todo el mundo. Sea ocasión para agradecer el esfuerzo que realizó el equipo creativo, técnico y de gestión de Canal 44, que hizo posible que este programa fuera trascendental para nuestra audiencia, que nos hizo el favor de sintonizarnos durante este tiempo, especialmente en los peores momentos de zozobra y angustia provocados por la pérdida masiva de vidas humanas y las consecuencias de un terrible confinamiento que paralizó casi todas las actividades de la humanidad. Mientras todos pararon, el equipo de producción de Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara no dejaron de producir de lunes a domingo un programa que mostró pertinencia social y un alto sentido de responsabilidad pública de un canal de servicio público que colocó por delante su compromiso con el periodismo y la creatividad precisamente durante los momentos de mayor riesgo en que se vio la humanidad por la pandemia. A todas y a todos, gracias. A lo largo de todos estos programas tuvimos la oportunidad de hablar con grandes personajes, entre ellos el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, responsable en México del manejo de la pandemia. Aquí le compartimos esta entrevista que realizamos en nuestro programa número 150. No debemos confiarnos en ningún momento. Esta epidemia en los distintos países ha mostrado que puede llegar a controles parciales y después tener repuntes. Por eso en México insistimos que tenemos que tomar cautela, desde luego reconocer los avances que se van logrando en términos de control epidémico, que destacamos una y otra vez que el protagonista principal, a quien hay que agradecerles a la sociedad mexicana, que ha respetado y se ha sumado a las medidas de sana distancia, a las medidas preventivas, y eso es lo que ha hecho más lento el proceder de la epidemia en México, lo que nos permitió aplanar la curva. Este es un término que se ha prestado a mucha confusión por parte de algunos sectores de la sociedad que no han querido ver la evidencia de manera directa y que es demostrable, la ve la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, lo ve el resto del mundo y lo ve la mayoría de la sociedad mexicana. Tuvimos una epidemia que no nos ha rebasado el sistema de salud, a pesar de ser un sistema, como ya dije, con enormes rezagos históricos, gracias a que logramos que la población se mantuviera en las medidas de mitigación y entonces se redujo cerca del 85% de la velocidad de los contagios y no tuvimos nunca saturaciones masivas del Sistema Nacional de Salud. Una pausa breve, regresamos. En 655 programas dimos seguimiento desde diferentes ópticas a esta pandemia de COVID-19. Una de ellas, una de las más importantes, fueron las variantes que fueron surgiendo del virus SARS-CoV-2 a lo largo de estos años de pandemia. Aquí le presentamos esta crónica. A 2 años de la pandemia, todos los indicios que conforman las evidencias apuntan que el origen del SARS-CoV-2 es animal y cada vez son más los datos que se tienen al respecto.
Esta enfermedad que hasta el momento ha dejado ya más de 6 millones de fallecidos y más de 450 millones de contagios en todo el mundo. A decir de los investigadores, el 75% de las enfermedades emergentes o reemergentes son de origen zoonótico, por lo que es fundamental la vigilancia y la prevención porque hay muchos ejemplos que en las últimas décadas han saltado de especies animales a seres humanos. Los virus como el SARS-CoV-2 evolucionan constantemente a medida que se producen cambios en el código genético, mutaciones genéticas, durante la replicación del genoma. Un linaje es un grupo de variantes de virus estrechamente relacionados desde el punto de vista genético, derivados de un ancestro en común. Una variante tiene una o más mutaciones que las diferencian de las otras variantes de los virus del SARS-CoV-2, tal como se preveía. Se han documentado múltiples variantes del SARS-CoV-2 en los Estados Unidos y a nivel mundial durante esta pandemia. Los expertos coinciden en que seguirá habiendo nuevas mutaciones y nuevos linajes. La variante inicial del SARS-CoV-2 era contagiosa. Un enfermo contagiaba hasta 8 personas, pero con el paso del tiempo y las variantes, hasta la más nueva, actualmente llamada Omicron, es capaz de infectar a más de 16 personas un solo enfermo. Por eso las últimas olas que se han registrado en todo el mundo. Actualmente hay un linaje de esta variante Omicron conocida como BA.2 que se ha detectado más contagiosa, pero hasta el momento no más peligrosa. La Organización Mundial de la Salud calificó a las variantes de interés, de preocupación y variantes de grandes consecuencias. Así fueron clasificadas por la OMS: alfa, beta, gamma, epsilon, eta, lota, kappa, mu, zeta, 1.617.3, delta y omicron, informó Rocío López Fonseca. Estamos profundamente agradecidos con Canal 22. Su señal nos permitió llegar a prácticamente todo el territorio nacional. Su director, Armando Casas, extiende a la vez una felicitación a este programa, una felicitación y un agradecimiento mutuo. Escuchemos su mensaje. El programa Coronavirus, la pandemia, fue un programa de una aportación excepcional desde la televisión pública de México. Desde Canal 44, diversas televisoras difundimos este programa excepcional que nos mantuvo informados durante más de 2 años, más de 90 semanas, con más de 600 programas sobre este tema que a todos nos importaba. El programa trató desde el surgimiento del virus temas como la vacuna, como el avance científico, como temas de salud mental, como temas de post-COVID, todos los temas posibles que hemos vivido en estos años estuvieron tratados en el programa. Hay temas que inclusive ni la OMS ha tratado y que estuvieron en el programa, auxiliándose por agencias internacionales tan importantes como la agencia EFE, la agencia Tsinghua, Euronews, AFP. Es un programa que además tuvo ese enfoque nacional e internacional. En verdad que es un gusto haber podido contar en la programación de Canal 22 con este programa tan importante y que tanto nos ha significado como información pública de calidad para las audiencias. Felicidades. La agencia EFE, uno de nuestros principales aliados. Gracias a los directivos, gracias a cada uno de los reporteros y corresponsales que nos estuvieron informando día a día, minuto a minuto, y que nos abrieron esta gran ventana al mundo. Gracias a ellos conocimos de primera mano y minuto a minuto, en tiempo real, lo que ocurría con esta pandemia en prácticamente todo el mundo. Agradecemos al director de la agencia EFE, Emilio Sánchez, su mensaje. Ha sido un gusto trabajar diariamente con Canal 44 para ofrecer durante 2 años una información de calidad y de actualidad sobre la pandemia de la COVID-19. La cobertura informativa de la pandemia ha sido un tremendo desafío para todos los medios de comunicación. Con nuestra presencia en un centenar de países en todo el mundo, hemos podido contar a la audiencia de Canal 44 todo lo ocurrido con la voz y la imagen de nuestros corresponsales.
desde Beijing, Moscú, Ginebra, Madrid, Londres, Bogotá o Nueva York y muchas más ciudades en todo el mundo. Ha sido una información de primera mano y una muestra de la importancia de la colaboración entre Canal 44 y la agencia EFE. Como primera agencia de noticias en español en el mundo, EFE tiene esa capacidad y los recursos para contar al instante lo que pasa en cualquier parte del planeta. Es lo que está ocurriendo ahora mismo con la cobertura informativa de la guerra en Ucrania y todas las repercusiones que tiene este enorme conflicto en Europa y en el mundo. Seguiremos pues con la magnífica relación con Canal 44 para informarles de primera mano sobre cualquier acontecimiento informativo que ocurra en el mundo. Lo decíamos ya, el papel de los corresponsales fue invaluable, ha sido de verdad una gran aportación, una gran colaboración. Nos informaron desde casi todos los rincones del mundo y esta es la crónica que les dedicamos. En China, que desde mediados de enero y hasta hace algunos días era el centro de la epidemia, los nuevos casos de contagio detectados siguen bajando y en las últimas horas se reportaron solo 19, además de 17 muertes. El total de casos en ese país se acerca a los 81.000, que es aún cerca del 80% de todos los del planeta. Pero bueno, ahora el foco está fuera de China. Por ejemplo, en Corea del Sur e Italia, que superan cada uno los 7.000 casos y que se encuentran en diferentes situaciones. Y en las últimas 48 horas aquí en Los Ángeles se declaró estado de emergencia. Yo estoy en Los Ángeles, estoy en el condado de Los Ángeles. Entonces, la Junta de Supervisores declaró estado de emergencia. Esto es para tener más dinero el gobierno y poder actuar de emergencia, porque como sabemos, estas pruebas del coronavirus aquí en Estados Unidos pues salen muy caras. Mucha gente no tiene pues seguro médico. Aquí en Italia los casos de coronavirus siguen aumentando día a día. Ya hay unos 3.300 contagiados, 148 fallecidos. Y este viernes se anunció por primera vez un caso de coronavirus en la Ciudad del Vaticano. Por eso la Santa Sede ha decidido cerrar los centros sanitarios del Estado Pontificio para que sean desinfectados. Lo que alerta en el Ecuador y a los guayaquileños principalmente es la cantidad de personas fallecidas que se descomponen en las viviendas. Varias familias llevan hasta 4 días encerrados con los cuerpos de sus familiares y siguen esperando en el listado para ser retirados por medicina legal. En algunos casos, los cadáveres empezaron a ser arrojados a las calles guayaquileñas y esto trajo una reacción de las autoridades nacionales. Naomi Mesa, una de las reporteras que estuvo siempre presente también en este programa, ella nos reportaba desde Honduras. Aquí tenemos su mensaje. Gracias al programa Coronavirus la Pandemia por haber unido e informado a Iberoamérica en estos años iniciales de pandemia. Desde STV Honduras les enviamos un ameno saludo y siempre recordemos que el virus sigue entre nosotros y que debemos seguir cuidándonos, a nosotros y a nuestras familias. Richard Quiñones, nuestro gran aliado en Colombia, también presente en este último programa de Coronavirus la Pandemia. Hola, ¿qué tal? Un saludo especial para ustedes allá en México. Estamos felices de haber participado durante estos 2 años desde el primer capítulo en la pandemia del Canal 44. Para nosotros es una experiencia gratificante poder contarle al mundo qué está sucediendo de este lado de Latinoamérica. Empezamos en un ejercicio profesional contando algunos datos y nos convertimos en aquellas personas encargadas de ofrecer todo un cúmulo de información para ustedes, para el resto del mundo, para explicarles qué estaba ocurriendo. Desde el ejercicio que fue de acompañar los hospitales y clínicas, la ocupación de camas UCI y paralelo a eso, el proceso o la jornada de inmunización, de vacunación. Es un ejercicio profesional contándole minuto a minuto, hora a hora y día a día y aparte de eso año a año, qué se venía presentando, hacia dónde íbamos, tratando de llegar a esa inmunidad de rebaño. Hoy ya se ha empezado a generar la posibilidad de que salgamos a las calles, sin embargo, pues ya se baja un poco la guardia en algunos aspectos, sin embargo, las medidas de protección y autocuidado siguen siendo latentes. Queremos contarles que el ejercicio en el cual participamos y acompañamos todo este desarrollo periodístico y aparte de eso,
comunicativo fue importante para el crecimiento no solamente de nosotros como institución, de nosotros como canal, sino también de representar a todo un país, de mostrar qué estaba ocurriendo y hacia dónde nos estábamos dirigiendo. Gracias a ustedes por abrirnos esas puertas, por generar aquella oportunidad de nosotros y por supuesto por mostrarnos que hay la posibilidad de salir del país sin necesidad de hacer un viaje. A ustedes muchísimas gracias, un saludo desde Colombia. En el primer aniversario de este programa tuvimos la fortuna de hablar con la doctora Graciela Morales, líder de asuntos científicos y médicos para mercados emergentes de la división de vacunas Pfizer, la primera empresa en distribuir una vacuna contra COVID-19 a nivel mundial. Recuperamos parte de esta charla y aquí se la presentamos. Nos permitió ser una de las primeras compañías en tener una vacuna disponible. Ha sido un año muy intenso, donde todo nuestro equipo de desarrollo y de investigación ha estado trabajando arduamente, igual nuestros equipos de manufactura. Y hoy podemos decir que después de un año, Pfizer ha estado haciendo una contribución muy importante en la búsqueda del control de esta pandemia, con una meta de poder tener 3 billones de dosis producidas para este año y con un proceso de implementación que ya se va dando en los países. Nuestro programa de desarrollo clínico sigue avanzando y seguimos siempre muy atentos y monitoreando toda la evolución del virus, porque sabemos que hay muchas preguntas que nos tendremos que seguir respondiendo con la comunidad médica, con la comunidad científica, con los gobiernos. Un año muy, muy intenso, pero de mucho aprendizaje. Y bueno, sabemos que para el mundo ha sido un año de mucho impacto también, mucho dolor en las familias. La vacuna se ha estado distribuyendo en casi todos los países del mundo. Empezamos desde el año pasado, desde el día 1 que la vacuna fue aprobada por la FDA, prácticamente a la semana ya estábamos haciendo entregas. Estamos convencidos de que vamos a poder terminar esta meta de los 3 billones de dosis para el 2021. El saldo de la pandemia en 2 años, 470 millones de casos y 6 millones de muertes. Elizabeth Ortiz nos cuenta más. Con todo y las medidas de contención que afectaron fuertemente la economía, el mundo tuvo alrededor de 470 millones de casos de COVID-19 en los 2 primeros años de pandemia. Datos de la Organización Mundial de la Salud indican que Estados Unidos fue el país más afectado en cuanto al número de casos al rondar los 79 millones en 2 años. Le sigue a India con más de 43 millones. En tercer lugar está un país de Latinoamérica, Brasil, con alrededor de 30 millones. Francia está en la cuarta posición con más de 23 millones, Reino Unido con más de 20 millones. Alemania se ubicó en la quinta con alrededor de 19 millones. Rusia se acercó a los 18 millones, Turquía a los 15 millones, Italia alrededor de 14 millones y España reportó más de 11 millones. Ahora que si se trata de muertes, los que tuvieron más víctimas fueron los siguientes: Estados Unidos 964,000, Brasil 657,000, India 516,000, Rusia 364,000, México 322,000, Perú 211,000, Reino Unido 163,000, Italia 157,000, Indonesia 153,000 e Irán 139,000, informó Elizabeth Ortiz. Hacemos otra muy breve pausa, regresamos. Tenemos más en este programa especial. Las vacunas contra COVID-19, sin duda alguna, una de las principales herramientas para hacer frente a esta enfermedad. Algunos países iniciarán a aplicar la 4ª dosis, mientras que otros todavía claman por vacunas de esta naturaleza.
La Organización Mundial de la Salud incluyó el 31 de diciembre del 2020 en su lista de uso de emergencias la vacuna Comirnaty de ARN mensajero contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech, hecho que la convirtió en la primera vacuna en recibir la validación para uso en emergencia de la OMS desde que comenzara el brote de la enfermedad. La lista de uso de emergencia de la OMS abrió la puerta para que los países aceleraran sus propios procesos de aprobación reglamentaria para importar y administrar la vacuna. También permitió a la UNICEF y a la Organización Panamericana de la Salud adquirir la vacuna para su distribución a países necesitados. Este fue el inicio y el paso para arrancar el acceso mundial a las vacunas contra la COVID-19. Sin embargo, y a pesar de que con el tiempo se fueron agregando más vacunas a la lista de uso de emergencia del organismo internacional, la distribución de las mismas a países pobres ha sido a cuentagotas. Mientras países van por su cuarta dosis, hay naciones que no han podido completar esquemas de vacunación a su población más vulnerable. Como parte del análisis riesgo-beneficio, los datos de seguridad, eficacia y calidad de las vacunas aprobadas por la OMS fueron examinadas por expertos en reglamentación de todo el mundo convocados y por los propios equipos de la organización. En el examen se estableció que las vacunas cumplían los criterios imprescindibles de seguridad y eficacia establecidos por la OMS y que los beneficios de su uso para hacer frente a la COVID-19 compensaban los posibles riesgos. Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax, Sinopharm y Sinovac son las vacunas aprobadas hasta el momento por la OMS, informó Rocío López Fonseca. Bueno, quiero aprovechar este muy breve espacio para agradecer profundamente a los directivos de esta televisora, a todo el equipo de producción, por supuesto a los reporteros, a todos los compañeros que han hecho posible Coronavirus la pandemia. Una servidora tuvo la gran fortuna y el privilegio de estar al frente de esta cámara, pero detrás hay un equipo inmenso, profesional, y gracias de verdad por todo su apoyo. Así que bueno, aquí les dejo este mensaje. Desde el punto de vista profesional, sin duda alguna, ha sido una de las mejores experiencias, un aprendizaje total, pero me parece que lo que más destacaría es la parte humana. Fue un programa que nos movió a todos en muchos sentidos, porque no solamente era presentar el programa, sino vivir una pandemia como la que nos ha tocado enfrentar en lo cotidiano. Y esto me parece que nos hizo ser mucho más sensibles y empáticos con lo que estaba ocurriendo. Creo que esa ha sido una de las grandes experiencias y de las grandes lecciones de este programa. Mucho conocimiento gracias al doctor Héctor Raúl Pérez, que fue el gran maestro, la gran guía a lo largo de todos estos programas. Y también mucho aprendizaje por parte de nuestras compañeras que estuvieron reportando en el día a día, en el caso tuyo, por supuesto, Isaura, y de todos los corresponsales en prácticamente todo el mundo. El tener minuto a minuto la información en tiempo real, básicamente, eso también fue un gran aprendizaje. ¿Qué me llevo? Eso, aprendizaje y mucho cariño también por todo el equipo que conformamos. Bueno, qué decir del infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez, sin duda alguna nuestro principal aliado en este programa, mi compañero a lo largo de muchos programas, así que bueno, también para él un agradecimiento. Aquí nos dejó el siguiente mensaje. Para mí ha sido una gran experiencia, porque ha sido la oportunidad de poder brindarle a la sociedad el servicio informativo de esta nueva enfermedad, y particularmente con apego a los avances académicos y científicos que fueron presentándose a lo largo de todo este tiempo. COVID-19 es una enfermedad que llega para quedarse. Aunque ya no esté en la modalidad de pandemia, se va a convertir en una enfermedad endémica, estacional, y por lo tanto vamos a seguir aprendiendo mucho de COVID-19, pero lo que aprendimos a lo largo de estos 2 años y que hicimos el máximo de los esfuerzos para compartirlo con la sociedad, sin lugar a dudas nos deja muchas enseñanzas. Y por otro lado, a mí, en lo personal, como profesional de la salud, el haber estado en este espacio informativo, pero también de investigación, ha sido una muy grata experiencia. Estoy profundamente agradecido con la Universidad de Guadalajara, con Canal 44,
con todas las personas, tanto directivos como operativos, administrativos, que han hecho posible este programa. Y para mí me deja la experiencia de que mantener informada a la sociedad es uno de los puntos fundamentales para que el autocuidado contribuya al control de enfermedades y en particular cuando éstas representan un serio problema de salud pública como ha sido COVID-19 a lo largo de estos 2 años. Este programa se transmitió no solamente a través de la televisión, también Radio Universidad de Guadalajara estuvo transmitiendo minuto a minuto este programa, así que para ellos también nuestro agradecimiento. La voz es de su director Alfredo Sánchez. Para Radio Universidad fue un reto muy grande toda la pandemia, porque nos obligó a reinventarnos, a adaptarnos a unas condiciones pues totalmente diferentes, y entre esas condiciones diferentes pues estuvo la entrada del programa Coronavirus, que al principio se llamaba Coronavirus la epidemia, porque todavía no era pandemia, era epidemia, y pues eso, como un medio público, pues obviamente estamos en la obligación de proporcionar información veraz y orientar adecuadamente a nuestras audiencias en situaciones de emergencia, como fue precisamente el caso de la epidemia de la pandemia de coronavirus, y por ello se decidió enlazarnos a la transmisión televisiva del programa, y lo estuvimos haciendo obviamente tuvimos que hacer cambios en nuestra parrilla programática para incluirlo a las 9 de la mañana en Guadalajara. En las emisoras regionales se incluyó en diferentes horarios, puesto que ellos a las 9 tienen sus noticieros locales, pero bueno, fue un esfuerzo grande para toda la red, pues incluir este programa que era muy oportuno, muy necesario, y que se mantuvo como pues un compromiso de todo el sistema universitario de radio y televisión con las audiencias, ¿no? Porque es fundamental dar este tipo de información como se ha venido dando durante estos prácticamente 2 años, ¿no? A lo largo de la pandemia. Más de 650 programas que han representado sin duda un esfuerzo muy grande. Yo quiero desde aquí felicitar muy calurosamente a todo el equipo que estuvo al pie del cañón, comprometido todos los días, inventando temas, sacando información, invitando gente. O sea, fue realmente, un gran esfuerzo que sin duda ha redituado en una mejor información, que además es normal porque somos un medio de la universidad, y la universidad desde el día 1 estuvo comprometida con el tema de la pandemia, con la información que se tenía que proporcionar a la gente de Guadalajara y de Jalisco, y creo que esta es una extensión de lo que la misma universidad ha venido haciendo. Entonces, pues una felicitación a todo el equipo y a todos quienes hicieron posible este gran esfuerzo durante todos estos meses. Hablamos también a lo largo de este tiempo con la especialista en embarazos de alto riesgo, Elizabeth Ulloa Robles, quien nos ha dicho que esta pandemia sirvió para informar de manera puntual a los diferentes grupos sociales. Definitivamente definirlo como un programa extremadamente muy importante y muy acertado en el tiempo en donde salió. Prácticamente cuando se declara la pandemia a través de la Organización Mundial de la Salud, y en cuanto empiezan a salir los primeros casos en México y en el estado de Jalisco, se lanza este programa a nivel internacional, donde gracias a este programa fue una fuente de información para todos los ciudadanos, porque al inicio de la pandemia, si recordemos, mucha gente estaba con la incertidumbre de donde no creían, otros sí creían que existía el virus, pero gracias a este programa, gracias a la entrevista de los expertos y gracias a la información que se estuvo transmitiendo, este programa fue muy certero para la información a todos los ciudadanos. A través del mundo nos decían que la mujer embarazada no tenía ningún riesgo, que no nos preocupáramos por ella, que no estaba pasando absolutamente nada y que con los bebés menos iba a suceder. Y fue un segundo programa donde hubo una incertidumbre si realmente iba a ocurrir esto. Y en ese mismo programa lo establecimos que definitivamente estaban en un error muy grande a través del mundo, que la información que nos estaba llegando de Estados Unidos y de Europa estaba errónea, que la mujer embarazada era una mujer extremadamente de muy alto riesgo, y bueno, finalmente las estadísticas lamentablemente nos dieron la razón. Miguel Ángel Bonal, pediatra, también otro de nuestros grandes aliados. Gracias, doctor, por habernos acompañado en momentos tan difíciles y sobre todo para atender a un sector tan vulnerable como es el de los niños. Escuchamos.
La verdad fue una experiencia increíble, el estar con todos ustedes, la invitación que me hicieron y sobre todo de estar acompañándolos en algo que para todos fue muy difícil, como familia, como médicos, aprendiendo juntos y sobre todo tratando de que la gente que es la audiencia de su programa pues estuviera a la altura de la mejor información, sobre todo para poder llevar esto de la mejor manera. Nos toca seguir cuidándonos, seguir queriéndonos y sobre todo, por favor, platiquen con sus hijos, jueguen con ellos, dejen la tablet, ya podemos hacer las cosas presencial. La doctora Norma Jacobo, epidemióloga, también nos acompañó en varios programas, aquí nos comparte su mensaje. La verdad fue una experiencia inigualable. Quiero comentarte que en mis 30 años de epidemióloga jamás había habido un programa de televisión que se dedicara exclusivamente a un tema tan trascendente en la salud pública. Generalmente damos una nota, pero este fue un programa que día a día informó, comunicó, capacitó a las personas que lo vieron sobre todos los procesos que se dio. En un principio no sabíamos realmente a qué nos estábamos enfrentando, cómo se transmitía, cómo se prevenía, pero ustedes día a día llevaron esta información a la casa de cada uno de quienes nos acompañó, hablándoles de las novedades que había en los diagnósticos, del seguimiento de la vacuna, motivando a la población a que llevara a cabo las medidas preventivas. La verdad es que ustedes fueron uno a la par con nosotros que estuvimos adentro con un traje cubiertos durante estos 2 años y ustedes que nos hicieron el favor de comunicar a la población lo que nosotros no podíamos decir mientras que estábamos dentro de las áreas COVID. Yo recuerdo las notas que ustedes presentaban de lo que estaba ocurriendo en América, de lo que estaba ocurriendo en Europa, de cuáles eran los avances que se tenían allá y que de alguna manera nos fueron guiando también a nosotros aquí en México. El infectólogo Pedro Martínez, otro de los médicos presentes siempre y con gran disposición para compartirnos su conocimiento, nos deja ahora también este mensaje en nuestro último programa. Fue un espacio extremadamente relevante, por eso pues todo mi agradecimiento, reconocimiento, porque siempre se pusieron del lado de la ciencia, ¿no? Del lado de los datos para el beneficio de la población, en lugar de ponerse del lado de la incertidumbre y de las teorías hasta conspiranoicas, ¿no? En ese sentido, pues todo mi agradecimiento, reconocimiento, y fue una parte esencial de que evidentemente dentro de nuestro país pues nuestro estado sobresalió en el manejo de la pandemia, ¿no? Y gran parte, pues por medios como Canal 44, como el programa dedicado a la pandemia que bien hicieron, que se encargaron de informar a la población basado en la ciencia, ¿no? Para mí, ¿qué significó? Bueno, pues yo como especialista en infectología, literalmente un virus nuevo, una pandemia nueva, es una mezcla de emoción por una parte, pues también de preocupación, miedo, debido a que una infección nueva no sabemos realmente cómo se va a presentar. Lo que sí es algo sin precedentes es, conforme iban datos, pues ajustábamos, ¿no? Ajustábamos totalmente las recomendaciones y ajustábamos todos los protocolos con base a los datos. Y ahí ustedes fueron parte esencial porque pues actualizaban a la población con base a los datos fidedignos. Una pausa, la última. Regresamos con más. Coronavirus, la pandemia, llegó para contrarrestar el fenómeno conocido como la infodemia, los rumores y los mitos a través de la divulgación científica, es lo que nos dice el virólogo internacional José Ángel Reglanava. La importancia del programa de coronavirus, la pandemia, ha tenido una repercusión sobre todo en la sociedad para el entendimiento de la pandemia actual. Recordemos que es muy importante en la sociedad tener una confianza, sobre todo porque sabemos que en esta pandemia, en esta gran crisis del siglo XXI, hubo una gran desinformación, una gran cantidad de mitos que
causaron una gran desconfianza, sobre todo en el proceso de la ciencia y de la vacunación. Entonces el programa de coronavirus, la pandemia, ha tenido una gran relevancia, sobre todo en mostrar esa confianza en la población y en la sociedad. Mostró perfectamente varios escenarios desde su inicio. Nuestro jefe de información, Víctor Chávez, nos cuenta también cómo fue la experiencia de organizar este gran equipo de comunicadores para que usted estuviera debidamente informado a lo largo de 2 años de pandemia. Primero fue una gran apuesta, sobre todo porque nosotros ya veníamos considerando la parte del periodismo especializado. Entonces el equipo que se conformó es sin duda alguna el mejor en lo que es la cobertura de los temas relacionados con la salud, y esa apuesta pues a la vez derivó en otro gran producto que creo que marca pauta no solo a nivel local sino internacional, al grado de que fue retransmitido por decenas de televisoras incluso fuera del país, ¿no? Entonces creo que fue una grata sorpresa que se reflejó e incluso pues demostró con algunos de estos espacios que se nos dieron en otras televisoras, por ejemplo a nivel nacional, que tuviera los primeros lugares de rating. Y además la sorpresa, ¿no?, de que de pronto veías el canal 22 o el canal 14 y otros canales y de la Ciudad de México y aparecía el programa ahí de coronavirus, la pandemia, ¿no? Entonces creo que fue sin duda alguna un acierto, una buena apuesta al periodismo especializado, y eso a final de cuentas pues dio un producto que pues prácticamente nos ha acompañado toda la pandemia. Rocío López Fonseca, gracias también por tu gran esfuerzo, por tu gran trabajo y sobre todo por tu profesionalismo. Aquí le damos a conocer también su mensaje. Ha sido un parteaguas en mi carrera. 20 años cubriendo la fuente de salud, y la verdad es que en este programa lo que pudimos hacer es llegar a los hogares de una manera pronta y además con información verificada, información veraz. Gracias, por supuesto, a todo el auditorio que estuvo día a día viendo, escuchando y confiando en nuestro trabajo. Muchas gracias también a todos los especialistas que nos dieron un minuto de su tiempo. Gracias también, por supuesto, a la productora de este programa, Isaura López Villalobos, quien fue la que me invitó a participar en este ambicioso proyecto. En el equipo de reporteras, de reporteros, además de ser expertos en la materia de salud, dominan el periodismo de datos en un entorno en el que la tecnología disponible ayudó a explicar una realidad que sorprendía al mundo entero día tras día. Con muy buen olfato periodístico, los directivos integraron un gran equipo de especialistas para explicar lo que estaba sucediendo. De esta forma contribuyeron a que la alfabetización en salud se hiciera una realidad en un entorno de alta incertidumbre. Como reporteras, a nosotros nos tocó informar en un momento en el que tampoco sabíamos mucho de un virus emergente. Entonces nos fuimos capacitando paralelamente en cursos en línea mientras la pandemia se iba desarrollando. Tuvimos una de las mejores herramientas para explicar la realidad, que es el periodismo de datos. Veíamos cómo los países rompían récords de casos diariamente, de muertes, y eso sucedía en un entorno de alta incertidumbre. Como reporteras también íbamos capacitándonos diariamente con cursos en línea, íbamos aprendiendo, estábamos viendo lo que sucedía en Europa y también sabíamos que eso iba a pasar en América. Ahora, a 2 años de distancia, pues ya nos quedó claro la importancia que tiene la salud. Esperemos que eso pronto se refleje en las políticas públicas y en el entorno también para cuidarnos entre nosotros. El coeditor Jorge Gómez también nos habla sobre el esfuerzo que significó organizar este equipo multidisciplinario de profesionales que dieron pauta a este programa. Para mí, Coronavirus, la pandemia, fue un programa que vino a innovar la televisión aquí en Jalisco, porque prácticamente nadie lo hizo al mismo tiempo que nosotros, ni después. Y fue muy bueno, ya que con la participación acertada del doctor Héctor Raúl Pérez Gómez todos los días, dando información oportuna para la gente, creo que fue una buena herramienta para toda la población de Jalisco, de México y a veces hasta internacional, que fue lo que hasta donde llegaba sus alcances por internet.
Entonces fue una herramienta muy buena para la pandemia, saber cómo llevarla y con asuntos de interés de este tema. 1,770 notas son las que hemos transmitido a lo largo de estos más de 600 programas. Notas producidas y editadas por todo el equipo de editores, entre ellos Pablo Rodríguez. Fue muy importante para mí estar al pendiente de la información que llegaba de las agencias, ya que era un tema totalmente desconocido, y pues estar al pendiente de lo que llegaba de todos los países, de todo el continente, de todo el mundo. Vaya que fue una experiencia muy relevante y estar muy orgulloso de este proyecto tan importante para la universidad. Bueno, qué decir también de otra de las grandes artífices de este programa, la coordinadora general de Coronavirus la Pandemia, Isaura López Villalobos, quien nos dio sus impresiones de lo que significó transmitir durante 91 semanas este programa. Isaura, que siempre estuvo muy dispuesta y en los diferentes frentes, coordinando el programa, pero invitados, pero contenidos, en fin. Gracias, Isaura, también por todo tu trabajo. Fue una experiencia importante, sobre todo como periodista de la Universidad de Guadalajara y sobre todo al cubrir los temas de salud. Al llegar la pandemia y proponerme este proyecto, pues se generaron muchas ideas, ¿no? Sobre todo el que la Universidad de Guadalajara cumple con un binomio principal, el de informar y el de educar. ¿Por qué digo informar? Porque informamos durante 650 programas de una forma científica médica. Nos adelantamos incluso a la Organización Mundial de la Salud. Eso fue fundamental, lo que ha sido y es y será el programa Coronavirus la Pandemia. Y recordar que es una emergencia sanitaria aún, que fue una epidemia y ahora está como pandemia y que va a seguir siendo endémica. Y sobre todo educar. El otro punto es porque educamos a la sociedad, no solamente a Jalisco, que fue el epicentro de esta información, de este programa, sino que informamos a nivel nacional y a nivel mundial, porque tuvimos colaboradores de todo el mundo, de las diferentes regiones que están dentro de la Organización Mundial de la Salud. Y por otro lado, tuvimos corresponsales, y otro de los epicentros de la información que tuvimos fue la Organización Mundial de la Salud, con información diaria de lo que se transmitía en ese espacio tan importante para la ciencia médica. Totalmente difícil, porque pues no había información, ni los propios médicos sabían qué es lo que podría suceder y qué es lo que podía trascender y quiénes se podrían ver afectados. Pero uno de los puntos tan importantes que tuvo el programa Coronavirus es que sus periodistas estaban capacitadas para hacer frente e informar, porque recordar la epidemia, la epidemiología, la estadística médica, siempre la hemos tenido. Entonces, al orientarnos con esa estadística, nos dimos cuenta quiénes serían los grupos más vulnerables: las personas con enfermedades crónicas degenerativas, con insuficiencia renal, con diabetes, con obesidad, con cáncer, con sobrepeso, y sobre todo también aquellas personas que viven en situación difícil, en pobreza. Eran los principales que se verían afectados, y de ahí fue como nos fuimos arraigando para llevar paso a paso esta enfermedad. No podemos dejar de lado la ciencia y la tecnología, que jugaron un papel fundamental en esta pandemia de COVID-19. Los robots cuadrúpedos que diseñó la compañía Boston Dynamics se convirtieron en vigilantes en los parques de Singapur para ayudar a mantener la sana distancia y evitar contagios de COVID. La Business Breakthrough University celebró una ceremonia de graduación totalmente en línea cuando apenas comenzaba la pandemia. Con la ayuda de avatares desarrollados por Ana Holdings, 103 alumnos se graduaron. 4 estudiantes operaban los avatares desde casa en nombre de sus compañeros de clase, mientras los otros alumnos graduados asistieron en línea a través de la plataforma Zoom. Durante el confinamiento hubo varias compañías de robots que hicieron posibles las entregas de comida sin exponer a los empleados ni a los clientes. Los robots entregaron comida a los trabajadores del Sistema Nacional de Salud en Reino Unido. También hubo desarrollos como Branquia, un cubrebocas transparente desarrollado en México por alumnos de la Universidad Jesuita ITESO. Fue creado en el verano de 2020 a partir de PVC flexible, una mascarilla con 2 filtros intercambiables que retienen hasta 95% de las partículas aéreas. Los desarrolladores informaron que el registro se inició ante la Agencia Reguladora en materia de salud en México.
La robótica inteligente permitió la producción flexible de pruebas rápidas de anticuerpos. Además, hubo empresas que trabajaron desde las primeras etapas de la propagación del virus para crear un sistema automatizado de test PCR usando robots para evitar riesgos de infección entre los trabajadores de la salud. Informó Elizabeth Ortiz. Qué difícil despedir un programa de esta naturaleza. Nos vamos muy contentos y muy satisfechos por haber llevado hasta usted un programa de este tipo, un programa especializado que lo acompañó a lo largo de estos más de 2 años de pandemia de COVID-19. Esta pandemia no termina. Esperemos que lo que aquí hemos transmitido le sirva a usted en un futuro. Vendrán otras enfermedades, vendrán otras pandemias. La lección y la enseñanza ahí está. Gracias a todo el equipo, pero sobre todo y principalmente, muchas gracias a usted. Hasta la próxima.